Buenas tardes. En la fecha 18 de abril del año 2023, nos encontramos en esta plataforma virtual para atender la audiencia sobre autorización para viaje en los seguidos contra el ciudadano Yehude Simón Munaro, a quien se le sigue proceso penal por el delito de colusión en el expediente 9-2020-3. Les habla la señora juez Margarita Salcedo Guevara, a cargo del quinto juzgado de investigación preparatoria nacional. Dejamos constancia que la presente audiencia está siendo grabada en audio y video para los fines de que, si las partes lo consideran, pueden pedir una copia de la misma. Vamos a pasar a la acreditación. Por el Ministerio Público, preséntese. Buenas tardes, doctora. Señora magistrada, buenas tardes con las partes presentes. Por parte del Ministerio Público, Yulisa del Pilar Carmen Avendaño, fiscal adjunta del cuarto despacho del equipo especial, con casillas 19101566, con teléfono 625555, anexo 6588 y demás datos que ya están consignados en el escrito que nos acredita para la participación de la audiencia. Bien, por la defensa del señor Yehude Simón. Muy buenas tardes, señora magistrada. Muy buenas tardes al Ministerio Público. Buenas tardes a todos los presentes en la audiencia. Ander Galván Rivera, abogado del señor Yehude Simón Munaro, con colegiatura 49921 del Colegio de Abogados de Lima. Casilla electrónica 37998 del sistema SINOE, correo electrónico andergalvan@outlook.com y teléfono 987106633, doctora. Se encuentra presente mi patrocinado, el señor Yehude Simón Munaro. Bien, buenas tardes, señor Yehude. Puede presentarse su nombre completo, su número de documento. No le escuchamos. Buenas tardes, señora magistrada. Buenas tardes. Saludamos a la Fiscalía, al doctor Galván y a los presentes. Mi nombre es Yehude Simón Munaro, con DNI 16448148. Bien. Escritos para dar cuenta del presente caso, informe asistente. Buenas tardes con todos los presentes. Sí, doctora, existen dos escritos ingresados. El escrito número 11-170-2023, ingresado por la Fiscalía el 17 de abril. Con sumilla cumplo con señalar datos para audiencia. También existe el escrito número 11-15-3-2023, presentado por la defensa técnica del señor Yehude Simons, con sumilla cumplo mandato. Eso sería todo, doctora. Bien, a los escritos a los cuales he hecho referencia, téngase presente y agréguese a los actuados. Bien, vamos ahora a preguntar a las partes alguna observación para realizar a la presente audiencia por el Ministerio Público. Ninguna, señora magistrada. Ninguna. Por parte de la defensa. Ninguna, doctora. Bien, siendo así, entonces damos por instalar la presente audiencia y seguidamente concedemos el uso de la palabra al abogado defensor del señor Yehude Simón Munaro, a efectos de que pueda oralizar su solicitud de permiso de viaje. Nos tiene que indicar su base legal y luego los fundamentos, solo aquellos que están referidos en su escrito presentado ante esta judicatura. Adelante, 10 minutos, señor abogado. Muchas gracias, doctora. Doctora, lo que solicita esta defensa es que su despacho otorgue a mi patrocinado un permiso, concretamente el permiso de autorización de viaje, sobre la base de que mi patrocinado, con fecha 20 de marzo del 2020, se le interpuso mandato de comparecencia con restricciones. Y entre las restricciones que se le impuso el 20 de marzo del 2020 fue concretamente el no abandonar su lugar de residencia. Doctora, al 20 de marzo al día de hoy han transcurrido más de 36 meses, por lo cual esta defensa, con fecha 5 de abril del 2023, perdón, es 10 de marzo del 2023, discúlpeme, 10 de marzo del 2023, reiteró la solicitud de levantamiento de la medida de comparecencia con restricciones,
Sin perjuicio de ello, dado que a la fecha han transcurrido más de 36 meses desde que se emitió la resolución que le dio la resolución 7 del 8 de marzo del 2020, que al día de hoy no se habrían levantado la comparecencia, esta defensa, en respeto absoluto de su judicatura, solicita la autorización de permiso de viaje. Mi patrocinado, el señor Yehude Simón, tiene a su hijo, Yair Simón Valcárcel, en el penal de Cochamarca, Pasco, doctora, que se encuentra administrada por el Instituto Nacional Penitenciario. Lo que el señor Yehude Simón desea es viajar a la ciudad de Cerro de Pasco, concretamente al penal de Cochamarca, para poder visitar a su hijo. Él ha adquirido ya, pues en una situación anterior hemos solicitado el permiso y se nos ha entregado pasaje de viaje vía aérea terrestre Lima-Huánuco, con fecha 20 de abril del 2023. Hemos adjuntado a nuestro escrito la documentación sustentatoria, ¿no? Entre ellos el itinerario de viaje emitido por la empresa Star Perú con número de ticket 1560202680765 y asimismo la documentación que sustenta que el señor Yair Simón Valcárcel se encuentra recluido en el pabellón C1 del régimen cerrado del establecimiento penitenciario de Cochamarca por el INPE. Entonces, consideramos, doctora, dado que mi patrocinado viajará a la ciudad de Huánuco y de manera terrestre seguirá a la ciudad de Cerro de Pasco, que nuestro pedido es un pedido absolutamente atendible, independientemente de que a la fecha nosotros hayamos solicitado que ya se levante la medida de comparecencia con restricciones y que su honorable despacho aún no nos dé respuesta, nosotros continuamos con la comparecencia. Mi patrocinado continúa con la comparecencia y en señal de pleno respeto es que solicitamos se nos autorice por un criterio, básicamente mi patrocinado es padre y el señor Yair Simón necesita la visita de su padre. El señor Yehude Simón también ha estado durante muchos meses con detención domiciliaria que fue revocada por una casación que señaló que lo que debió emitirse en este caso fue una comparecencia con restricciones, reivindicó la comparecencia. A pesar de todas esas circunstancias, doctora, mi patrocinado ha cumplido de manera cabal. Nosotros solicitamos a su honorable juzgado que sirva a autorizar a mi patrocinado para que el día 20 de abril hasta el 21 de abril pueda ir al penal y pueda visitar concretamente a su hijo recluido, doctora. Eso es nuestro pedido. Señor abogado, ¿cuál es el motivo específico de la visita? ¿Es reencontrarse? ¿Es una situación de acercamiento? ¿Cuál es la doctora, mi patrocinado principal del viaje? Teniendo en consideración la vez anterior que mi patrocinado viajó, estamos hablando de un promedio, de un aproximado de 6 meses. Eso quiere decir que el señor Yair Simón Valcárcel no ve a su padre hace 6 meses. Mi patrocinado no puede viajar a Cerro de Pasco porque por la comparecencia impuesta a solicitud del Ministerio Público. Entonces, un padre, cuando menos 1 o 2 veces al año, consideramos que pueda ver a su hijo. La finalidad, pues son finalidades familiares, son finalidades fraternales. Él quiere verlo. Además, tampoco tiene acceso pues a videollamadas, tampoco tiene acceso a una forma de poder tenerlo cerca, ¿no? Es por eso que lo que solicitamos es que a él se le autorice salir, doctora, a la ciudad de Cerro de Pasco. Bien, vamos a correr traslado al Ministerio Público para conocer su posición. Bien, señora magistrada, como se ha escuchado por parte del abogado, el doctor que representa al señor Yehude Simón, si bien es cierto, el señor se encuentra con comparecencia con restricciones, este Ministerio Público solamente va a acotar en relación a su autorización de viaje, a la solicitud de autorización de viaje que él está señalando, más no al punto que está haciendo referencia a los 36 meses que ya se habrían vencido, puesto que no son parte de esta solicitud. En relación a este punto, solamente señalaremos, señora magistrada, de que este Ministerio Público no se va a oponer
a esa autorización de viaje, puesto que ya hay un antecedente previo con una resolución que su misma judicatura remitió, que es la resolución número 80. Entonces, al haber ese antecedente previo, este Ministerio Público también ve la necesidad y en salvaguarda también de los derechos constitucionales que le asisten a la parte, no se va a oponer a esa solicitud. Lo que sí va a solicitar, señora magistrada, es que si el señor va a realizar, como lo bien señala su escrito, un itinerario, lo cumpla estrictamente, tal y cual lo ha solicitado. Entonces, se requiere de que él, al momento de retornar él a la ciudad de Lima, concurra a su judicatura y pueda él informar cuál ha sido su itinerario documentado para que el Ministerio Público pueda haber satisfecho también el pedido que tuvo en su oportunidad y la medida que tiene en este momento el señor Yehude Simón con el Ministerio Público. Entonces, en ese sentido, señora magistrada, también estando de conocimiento de que el establecimiento penitenciario de Cochamarca queda en el departamento de Cerro de Pasco, y a lo señalado ya anteriormente, señora magistrada, no nos oponemos a ese pedido. Eso es todo, señora magistrada. Bien, a ver, al señor abogado hay que precisarle que esta audiencia es en específico para tratar la solicitud de autorización de viaje. En cuanto al otro trámite al cual le hizo referencia, el mismo tiene una tramitación aparte, ¿no? Que hasta donde se nos ha informado por el especialista de causa, se corrió traslado al Ministerio Público. Ese es el estadio de ese trámite. A lo que usted está pidiendo, creo, el levantamiento de la medida de comparecencia, ¿verdad? ¿Ya? Para que usted le explique a su patrocinado, ese es un trámite independiente, no tiene nada que ver con esta que estamos viendo el día de hoy. ¿Ya? Su estadio es que se encuentra, que se acordó traslado al Ministerio Público. Estamos a la espera de su pronunciamiento y de ahí seguramente también se convocará a otro. Bien, entonces hemos escuchado a las partes, sus posiciones. Vamos a tomarnos una media hora para luego dictar la resolución. En media hora estamos retornando. Bien, vamos a lectura de la resolución. Asistente. Grabando. Bien, resolución número 97. Lima, 18 de abril del año 2023, autos y oídos. A la solicitud de permiso de viaje presentado por la Defensa Técnica del investigado Yehude Simón Munaro, con ingreso 10835-2023 y atendiendo primero. Mediante escrito de fecha 13 de abril último, la Defensa Técnica del investigado Yehude Simón Munaro solicita que se le autorice a su patrocinado para que pueda viajar de manera aérea y o terrestre a la ciudad de Cerro de Pasco a efectos de poder visitar a su hijo Yail Simón Valcárcel, quien se encuentra recluido en el penal de Cochamarca, ubicado en el distrito de Vico, departamento de Cerro de Pasco, señalando como fecha tentativa para el viaje el día 20 de abril del año 2023, tiempo que incluye el viaje aéreo, la llegada al penal, la visita y el retorno a la ciudad de Lima, el 21 de abril del 2023. Es así que por resolución 95 de abril del año 2023 se convocó a audiencia dada la cercanía a la fecha de viaje pretendido. Segundo, se tiene que en el acto de la audiencia la parte solicitante además ha señalado que hace 6 meses su patrocinado no ve a su hijo, que el motivo del viaje es familiares y de acercamiento filial, considerando a que no existe contacto con su hijo debido al centro de reclusión en el que se encuentra internado. Tercero, se ha corrido traslado al Ministerio Público, quien en audiencia ha señalado que no se opone al pedido de autorización de viaje, más aún considerando que ya existe un antecedente de otorgamiento de
autorización para el recurrente mediante resolución 88. Y también el Ministerio Público ha solicitado que el procesado, una vez realizado su viaje, cumpla estrictamente con informar con documento el itinerario de su viaje. Cuarto, de la revisión de actuados se tiene que con fecha 3 de marzo del año 2020 la Fiscalía Supraprovincial Especializada de Delitos de Corrupción de Funcionarios solicitó se dicte mandato de prisión preventiva por el plazo de 36 meses contra los investigados Yehude, Simón Munaro y otros, pedido que fue declarado infundado por esta judicatura mediante resolución número 7 de fecha 8 de marzo del año 2020. En consecuencia, se impuso la medida de comparecencia con restricciones en contra de los referidos imputados. Frente a este hecho, con fecha 11 de marzo del año 2020, el Ministerio Público interpuso recurso de apelación en el extremo que declaró infundado requerimiento de prisión preventiva, así como también la defensa técnica del imputado Simón Munaro interpuso recurso impugnatorio respecto al monto de la caución impuesta, motivo por el cual se elevaron los actuados ante el superior jerárquico, quienes mediante resolución 1 del 17 de junio de 2020 resolvieron dar trámite a la presente causa en razón de lo previsto en la resolución administrativa 115-2020, resolución administrativa 32-2020. Quinto, realizada la audiencia correspondiente con resolución 3 del 2 de julio del 2020, la primera sala penal de apelaciones nacional permanente especializada en delitos de corrupción de funcionarios, ahora la tercera Sala Penal de Apelación Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Especializada resolvió confirmar en parte la resolución 7 y 8 y que integra a la primera en el extremo que resolvió declarar infundado el requerimiento fiscal de prisión preventiva contra Pablo Enrique Salazar Torres con las restricciones impuestas en la referida, así como también revocó en parte las antes citadas resoluciones en el extremo que declaró infundada la prisión preventiva contra el investigado Yehude Simón Munaro y reformándola, le impusieron detención domiciliaria por el plazo de 36 meses. Sexto, con fecha 16 de julio del año 2020, la defensa técnica del citado investigado interpuso recurso de casación contra la resolución 3 de fecha 2 de julio del año 2020, formado el cuaderno correspondiente y elevado al órgano supremo, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia emitió recurso de casación 452-2022 nacional, en la que declara fundado recurso de casación por la causal de inobservancia del precepto constitucional y casando el auto de vista de fecha 2 de julio del año 2020 y actuando como instancia, confirmaron el auto del juzgado que impuso la medida de comparecencia con restricciones, con lo demás que al respecto contiene y ordena la inmediata libertad del encausado Simón Munaro. Así, en cumplimiento con lo ordenado por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, se emitió la resolución 72 de fecha 4 de julio del año 2022, en la cual se ordenó la inmediata libertad del investigado Yehude Simón Munaro e impone la medida de comparecencia con restricciones. Entre ellas, se tiene la regla de la obligación de no ausentarse de la localidad en que reside sin autorización expresa del juez de investigación preparatoria nacional, recomendando formular sus solicitudes con la antelación debida a efectos de darle el trámite correspondiente. Séptimo, en cuanto a la medida de comparecencia por restricciones, se tiene que esta se encuentra regulada en los artículos 287 y 288 del Código Procesal Penal, en adelante Código Procesal Penal, e igualmente se puede imponer esta medida cuando el juez considera infundado requerimiento de prisión preventiva, conforme al numeral 4 del artículo 271. Esta medida coercitiva igualmente consiste en una limitación a los derechos que le asisten a las personas sometidas a un proceso penal, en cuya naturaleza es de carácter instrumental y provisional, adecuándose oportunamente al principio de proporcionalidad y presunción de inocencia. Octavo, el Estado protege a la familia y promueve el desarrollo de la misma y le ha otorgado un manto de protección constitucional, desarrollado en los artículos 4 y 6 de la Constitución Política. Asimismo, el Tribunal Constitucional se ha manifestado respecto a este derecho fundamental en sendas sentencias, así como en específico respecto al contacto personal con familiares, desarrollado en la sentencia 013-17-2008, habeas corpus. Noveno, en ese contexto se aprecia que la solicitud formulada por parte del investigado Yehude Simón Munaro consiste en un permiso de viaje a la ciudad de Cerro Pasco con una duración entre la ida y retorno de menos de 2 días, con la finalidad de visitar a su hijo Yair Simón Valcárcel, quien se encontraría recluido en el penal de Cochamarca, distrito de Vico, departamento de Cerro Pasco, a quien habría visitado hace 6 meses, habiendo precisado en audiencia además
que es importante el acercamiento familiar con su hijo, a quien no lo ve varios meses. 10º, en ese sentido es necesario precisar como antecedente que mediante el escrito del 25 de agosto de 2022, el investigador Simón Munaro ya habría solicitado anteriormente un permiso de viaje con la misma finalidad. Esto es para visitar a su hijo en el penal de Cerro de Pasco, el cual habría sido concedido con la resolución 80 del 7 de septiembre del año 2022. 11º, este hecho debe ser valorado en forma conjunta con el comportamiento manifestado por el imputado, dado que debe tenerse presente que en el actual pedido se cumple con adjuntar diversa documentación sustentatoria. Se tiene la constancia de permanencia de interno en el que se deja anotado que el señor Yair Simón Valcárcel, identificado con DNI 415093-8, se encuentra recluido en el pabellón C1, régimen cerrado especial del establecimiento penitenciario de Cochamarca, INPE, desde el 6 de febrero del año 2021. También se tiene como documentación sustentatoria el pasaje de ida y vuelta, efectivamente también el itinerario del viaje que habrá de realizar por la aerolínea Star Perú. También se ha presentado el ticket con código 1560202680-765, programado para el 20 de abril del año 2023 a las 8:25 desde Lima a la ciudad de Huánuco y retorno 21 de abril del año 2023 a las 9:45. 12º. En consecuencia, resulta viable otorgar el permiso solicitado en observancia al derecho fundamental de la unidad familiar y del derecho que tiene el procesado a mantener contacto con su hijo, Yair Simón, quien además afronta circunstancias difíciles de privación de su libertad. Sin embargo, su estadía fuera de la localidad donde reside no puede prolongarse más del periodo que ha solicitado, es decir, del 20 al 21 de abril del año 2023, por lo que a su retorno se requiere su presencia personal ante esta judicatura a fin de que rinda el informe de actividades correspondientes. Fundamento por lo cual esta judicatura resuelve declarar fundada la solicitud planteada por la defensa técnica del investigador Yehude Simón Munaro. En consecuencia, se autoriza al referido imputado a ausentarse de la ciudad de Lima a fin de visitar a su hijo Yair Simón Valcárcel, quien se encuentra recluido en el penal de Cochamarca, ubicado en el distrito de Vico, departamento de Cerro de Pasco, desde el 20 de abril hasta el 21 de abril del año 2023, conforme a su solicitud. Asimismo, se le requiere al imputado Yehude Simón Munaro apersonarse a la sede de este órgano jurisdiccional el día 24 de abril próximo a fin de que firme el acta de concurrencia respectiva y presente un informe de las actividades desarrolladas durante su estadía en las ciudades de Huánuco y en Cerro de Pasco, por escrito ante la mesa de partes de esta Corte Superior Nacional de Justicia. Bien, estando a lo resuelto, preguntamos a las partes sus posiciones. Ministerio Público. Conforme, señora magistrada. Abogado. Conforme, doctora. Día 24 de abril para que esté presencialmente en el juzgado, ¿verdad? 24. Ok, doctora, no hay problema. Así es. Bien, siendo así, damos por concluida la presente audiencia a horas 3:50 de la tarde. Buenas tardes con todos, con permiso.